y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y ahora pasaremos al libro del Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 21. Se trata de la última parte de la carta a la iglesia de Laodicea. Esa pobre iglesia fría, o que no era ni frío ni caliente, donde el Señor tenía que estar a la puerta llamando. Quizá podremos leer desde el versículo 19 para ver el contexto. El Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasando al capítulo 5, y para el debido contexto, desde el versículo 6. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, teniendo 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y llegóse, tomó el libro de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, teniendo cada uno una arpa y una copa de oro lleno de incienso, el cual significa las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste de ellos, notad esta expresión exacta sobre el original, un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Tendré ocasión de hacer mención de varios otros pasajes, pero esto nos da la pauta para cierta parte de este mensaje. He hallado cierta dificultad al encajar o procurar encajar este mensaje con los demás bajo el lema general de la vida victoriosa de los creyentes. Porque si bien es verdad que ahora somos sacerdotes, como ya oímos aquella buena y completa explicación ayer, y si bien es verdad que somos embajadores, como esperamos oír mañana, la verdad bíblica es que seremos reyes, no que somos reyes.
Y esto introduce una pequeña dificultad, ya que se trata, sobre todo en esta conferencia, de ver la vida victoriosa de los creyentes. Pero yo pienso abordar la cuestión de esta forma, ver en muy breve resumen lo que es el reino, lo que es la relación del creyente con este reino, y ver lo que ha de ser como rey en un tiempo futuro, y entonces pensar en la aplicación de todo esto en nuestra vida diaria. Así que de esta forma no perderemos lo que es tan importante siempre, la parte práctica, y lo que nuestros hermanos de las asambleas aquí han querido subrayar como mensaje para nosotros durante estos días. Pues es muy interesante, muy importante el tema del reino de Dios. Y no vamos a hacer un estudio completo sobre ello porque, claro, no llegaríamos a estos aspectos que tienen más que ver con el título del reino futuro de los santos y el efecto de todo esto sobre nosotros. Pero, resumiendo, podemos decir que fundamentalmente el reino de Dios es la esfera donde se acata la voluntad de Dios. Y ya hemos visto en el Salmo 103 que el reino es una esfera muy amplia, que incluye todos estos ejércitos celestiales en la parte que nunca cayó. Entendemos por distintas partes de las Escrituras que hay rebelión también en lugares celestiales, que hay dominios y autoridades y jerarquías en rebeldía contra Dios. Veremos que esto no durará para siempre, pero dura ahora. Así que el reino de Dios se destaca muy especialmente frente a aquella esfera de desobediencia. Nosotros no podemos explicar el misterio del mal. Que nadie pregunte después por qué Dios ha permitido que haya el reino de tinieblas, además de su reino y el reino de su amado Hijo, porque os advierto desde ahora que no podemos contestar, ni lo puede contestar nadie. Que la Biblia no explica cómo empezó a existir el mal, solamente lo toma como un hecho. Y nosotros tenemos en la Biblia la historia de la redención, que se puede definir como la historia de la victoria sobre el mal. La manera en que Dios se enfrenta con el problema del mal, especialmente lo vemos en la esfera de los hombres, naturalmente, es lo que más nos toca hasta que Él tenga un reino, que es el reino de su amado Hijo, y que veamos dominados todos los efectos del mal en todas las esferas. Lo que ya no se ha sometido, pues se excluye de lo que efectivamente es. Llega a ser una cosa que no es, una cosa apartada de toda la realidad de los siglos de los siglos. Pues nosotros tenemos que fijar la atención en el reino en este mundo, y en que algo tendremos que decir luego sobre aquellos lugares celestiales, que tiene quizá una relación muy especial con la Iglesia y con los creyentes. Pero vemos que hay creación y hay caída, y parece ser que el diablo gana la victoria y los hombres le siguen, pero enseguida Dios interviene, como vemos en Génesis capítulo 3, para proveer un medio de redención. Y creemos que hasta Adán y Eva, los causantes del mal, pues aceptando aquellas pieles de animales,
y aceptando la promesa que dio Dios a la mujer, que la simiente de la mujer había de quebrantar la cabeza de la serpiente, pues estos, siendo los primeros pecadores, serían también los primeros salvos. Así que si bien ya hay un reino del mal, hay también los principios de un reino de salvación y de bendición. Pero mirando la cosa en una perspectiva amplia, en los primeros capítulos de la Biblia tenemos la enorme extensión del mal. Caín, el primer nacido en el mundo, mató a su hermano. Y Dios habló a través de la conciencia, a través de sus obras a los hombres en general, como una raza unida antes del diluvio, pero los hombres no le hicieron caso. Y tuvo que venir el diluvio para impedir peores males, se puede decir. Es como una gran operación quirúrgica que había que amputar todo aquello porque ya apestaba, que no había nada de bueno allí, sino solamente un hombre y su familia que acepta la palabra del Señor y se salva. Pero podemos deducir de la historia del Génesis, del diluvio en adelante, que los descendientes de Noé siguieron las mismas pisadas que la gente de antes del diluvio. La historia de la Torre de Babel es una indicación. Nosotros nos unimos, nosotros no vamos a ser dispersados, nosotros vamos a tener nuestra torre alta y aquí vamos a hacernos fuertes frente a Dios. Primeramente, Dios dispersó las naciones confundiendo las lenguas para que no hubiera, por decirlo así, una embestida unida en contra del reino de Dios. Pero claro que estamos hablando en términos humanos para que nos entendamos. Hay un cambio de plan o de método. Todo fue conocido antes de la fundación del mundo, pero tal como se presenta históricamente, la cosa cambia. Porque si la raza en su totalidad se aparta de Dios tras los ídolos y parece que se va a sumergir otra vez totalmente bajo el enorme mal de la idolatría y el paganismo, Dios escoge un hombre, que es Abraham. Y de este hombre Abraham hace una familia, de esta familia hace un pueblo. Y hace que este pueblo sea el depositario de su verdad, del Dios único en medio de toda esa tendencia que podéis examinar si queréis en la última parte de Romanos 1, que los hombres iban cada vez más sumergiéndose cada vez más en el mal del paganismo, y un mal traía otro y Dios judicialmente les entregó a lo que ellos buscaban. Pero en medio de esto hay un testimonio. Y el reino de Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento muy especialmente a través de Israel. Dios quiere tener algo apartado, algo separado. La circuncisión y la ley, las costumbres, todas estas cosas son medios para que haya una barrera entre este pueblo escogido no por ser mejor que otros pueblos, ya Moisés lo dice claramente, sino para ser depositario de la verdad del Dios único. Y si nosotros tenemos un testimonio a lo que es la verdad de Dios en la Biblia y examinamos los libros de la Biblia, con la excepción de los escritos de Lucas y la posible excepción de Job, bien que vino a nosotros también a través de Israel, todo se escribió por hebreos, ¿verdad? Así que a pesar del fracaso en muchas ocasiones del pueblo de Dios, Dios ha llevado a cabo su pensamiento, que nos ha dado luz en medio de las tinieblas y ha manifestado una esfera
donde por lo menos en potencia había sumisión a su voluntad. Idealmente, Israel tenía que regirse directamente por Dios. Era una teocracia y él levantaba a sus siervos según su soberana voluntad. Solamente en la parte posterior de la historia de la nación ellos pidieron un rey para ser como las otras naciones. Y esto fue un paso malo, según Samuel, ¿verdad? Y Dios dice que no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí. Ahora bien, Dios acepta esa cosa de los hombres, pero dice, bueno, insisten en el rey, pero vais a tener un rey según el padrón humano, un Saúl, un gran hombre, alto y fuerte, valiente y tal, pero este hombre va a fracasar, para que ponga yo mi rey, David. Y con este rey David hay algo especial, porque no es un hombre que sube a un trono, sino que se relaciona con el pacto davídico, como tenemos en 2 Samuel capítulo 7. Cuando David, ya sabéis la historia, quiso hacer un templo, pues Natán, el profeta, al principio dice, qué bien, ya tendremos al rey, ya tendremos al templo. Pero Dios tenía que decir que David no podía ser el instrumento para levantar el templo. Sería su hijo porque era un hombre guerrero. Pero el plan se dio a David, que la inspiración partió de David. Y Dios hizo con David un pacto. En la parte humana decía, pues si tus hijos siguen en mis pisadas, en obediencia, pues yo podré bendecirlos. Si se apartan, pues serán castigados. Pero en la parte del plan divino, dice que yo voy a establecer este trono eternamente. No va a terminar jamás. ¿Cómo se había de lograr esto? Pues a través del Mesías. Porque en Cristo todas las promesas de Dios son sí y por medio de Él son amén. Para la gloria de Dios, en relación con nosotros. Así que si bien el hombre fracasa, Dios ordenó que hubiera un reino permanente. Y ya sabéis que pasando al Nuevo Testamento y a la misión del Señor Jesucristo en la tierra, el título mesiánico quizá más frecuente en Mateo es el Hijo de David, el Hijo de David. Porque los hebreos sabían muy bien que el Mesías había de ser rey y había de establecer un reino. Y este reino sería permanente porque no había de depender de la voluntad de los hombres, sino que había de depender de la voluntad de Dios y de la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo. Así que ya tenemos una base firme para el reino. Y en último término, pues se basa sobre la derrota sobre el mal en el Calvario. En el Calvario, pues ahí está representado todo el pecado y todo el mal. Todo esto se vence una vez para siempre, agotándose por la muerte consumada del Hijo de Dios. Y en la resurrección, Cristo es el primogénito de entre los muertos para fundar una nueva creación. Y el apóstol puede decir a los colosenses, precisamente en relación con este tema, que han salido de la potestad de las tinieblas y han ingresado en el reino de su amado Hijo. ¡Qué bien! Esto ya es reino. Lo vemos en el principio de los evangelios, que tanto Juan el Bautista como el mismo Señor predican diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Dice que los hombres han tenido sus reinos, y todo reino de los hombres
se funda sobre los principios del mundo. El egoísmo, la violencia, la rivalidad, y yo voy a prevalecer porque yo soy más fuerte que tú. Esto ha sido la norma de todos los reinos del mundo. Pero ya sabemos que este rey trajo un reino muy diferente, aquel reino cuyos principios se subrayan en el llamado Sermón del Monte. Todo lo contrario de lo que es el hombre. Que aquí bienaventurados son los que lloran, que se asocian con Dios en su aprecio del estado del mundo. Que los mansos que no quieren afirmar sus derechos, pues los mansos van a heredar la tierra. Qué cosa más extraordinaria, porque en el mundo no es así, ¿verdad? El que deja pasar sus derechos, pues mire, los pierde, nada más. Que los hombres tienen que luchar, casi como fieras, para ganar algo para sí. Es la manera de vivir los hombres. Pero en el reino de Dios no es así. Así que el Señor podía decir a los fariseos en Lucas 17, el reino de Dios entre vosotros está. Entre vosotros me parece que es mejor que en vosotros está, porque creo que es el rey rodeado de sus fieles discípulos que formaban un núcleo de lo que había de ser la victoria final. En misterio, solamente por la fe se podía apreciar aquello, pero delante de Dios existía, que había reino. ¿Y cómo se entraba en aquel reino? Pues ya sabéis que en Mateo capítulo 18, cuando los discípulos se peleaban sobre quién había de ser el mayor en el reino de Dios, el Señor les contestaba que siquiera para entrar en el reino tenían que hacerse como niños. Ya sabéis que un niño no sirve para las cosas del mundo, ¿verdad? El niño no puede trabajar, no puede luchar, no tiene la inteligencia desarrollada todavía. Y si el niño recibe algo, tiene que ser extendiendo la mano y recibiéndolo de sus padres o de otros protectores suyos, ¿verdad? Así que cuando nosotros entramos en el reino, entramos por vía del arrepentimiento y la fe. Pero gracias al Señor que hay tal cosa como un reino. Y cuando pasamos a los hechos y las epístolas, pues no se hace distinción entre la predicación de la gracia de Dios y la predicación del evangelio del reino. Podríamos mirar por un momento en Hechos capítulo 20, esta porción tan importante en la que Pablo habla con los ancianos de Éfeso y subraya tantísimas cosas de gran importancia para nosotros. Y podemos leer en Hechos 20, 24, donde el apóstol dice, describiendo su ministerio, pero en manera alguna estimo mi vida como cosa preciosa para mí, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya veis, esto suena muy familiar, ¿no? De dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero sigue diciendo, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Así que Pablo, una vez cambiada la dispensación, en la potencia del Santo Espíritu en relación con la iglesia, dice que había pasado por aquellas tierras proclamando el reino. Y de paso podemos decir, pues, cuál es la relación entre iglesia y reino.
pues no es tan difícil. Como por definición, reino es todo aquello que se somete a la voluntad de Dios. Claro, la iglesia está dentro del reino, pero todo el reino no está dentro de la iglesia. ¿Veis la cosa, verdad? Porque la iglesia es algo especial en los propósitos de Dios. Es la cabeza y sus miembros, es un cuerpo. Es el esposo y la esposa. Que la iglesia tiene un destino especial en los siglos de los siglos y es en medio del testimonio en el mundo durante esta dispensación. Pero como el reino abarca hasta esferas celestiales y angelicales, que tiene que tener su centro, pues su centro absoluto es el rey, claro, para eso el reino, ¿verdad? Pero ¿quién está asociado íntimamente con el rey? Pues su esposa o su cuerpo, ¿verdad? Son figuras, pero son figuras de un contacto íntimo. Así que podemos decir que el reino de Dios es como una serie de círculos que tengan el mismo centro. Y el centro es Cristo. Y entonces ya el círculo más íntimo es la iglesia, íntimamente relacionado con su esposo, que desde otro punto de vista es rey. Y luego alrededor de esto habrá otra esfera, digamos Israel si queréis, y otra esfera que serán las naciones que por fin se someten al Señor, y otra esfera que serán todas las esferas angelicales. Así que hay muchos círculos, pero con el mismo centro, y en el centro se halla Cristo y su iglesia. Así que la iglesia está en el reino y en el corazón del reino, pero todo el reino no está en la iglesia. Y el término que enlaza todas partes de la Biblia es el término reino. El término que tiene una importancia especial para nosotros en esta dispensación es iglesia. Porque yo no puedo ver en las Escrituras más que una cosa, de que la iglesia nació en el día de Pentecostés y está aquí en el mundo hasta la venida del Señor, que es su consumación en la parousia, y en los siglos de los siglos, pues estará en medio de todos los propósitos de Dios juntamente con el esposo. Y para mí tenemos ya la perspectiva de toda la obra de Dios, no hay que hacer interrupciones, no hace falta compartimientos estancos, pero al mismo tiempo la iglesia es peculiar y pertenece a su Señor durante esta dispensación y durante los siglos de los siglos. Pues esto ya es algo muy importante, pero queridos hermanos, lo importante no es que nosotros reinemos con Cristo. Lo importante es lo que tenemos en 1 Corintios 15, 25, no hace falta mirarlo, no escuchar, porque es menester que Él reine, hasta que le haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Lo importante para nosotros es que Cristo sea Señor, porque para esto murió y volvió a vivir para ser Señor. Es necesario que Él reine en todas las esferas y es necesario que Él reine en nuestro corazón. Es mucho más corriente en esta dispensación hablar del señorío de Cristo. Esto es más apropiado en cuanto a su lenguaje a nuestro siglo, pero ya sabéis que hay muy poca diferencia entre un señor y un rey, porque hay principio de justicia y hay principio de autoridad. Esto es lo que señala todas las esferas del reino de Dios. Ahora bien, esto tiene que pasarse a un tiempo futuro, ¿verdad? ¿Y cómo se ha de manifestar el reino
en un tiempo futuro, cuando efectivamente hay indicaciones, según los versículos que hemos leído, de que creyentes han de participar en el reino. Pero pongo por delante esto, queridos hermanos, lo importante no es que tú seas rey, ni que yo sea rey, ¿verdad? Lo importante es que Él sea rey. Y si nosotros somos reyes, es por autoridad delegada. Y si tenemos gloria, es gloria reflejada. Porque en toda la Escritura, todo el énfasis se pone sobre Cristo, como Señor, Dios mío y Señor mío. Es la consumación del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Así que es interesante que nosotros consideremos lo que hemos de ser. Hay muchas cosas que no sabemos, y Juan dice, todavía no sabemos lo que hemos de ser en su plenitud, pero sabemos que seremos semejantes a Él, y sabemos que hemos de reflejar su gloria. Así que si pasamos a pensar en lo que serán los reinos, y lo que será nuestra parte en esos reinos, pues no creamos que nuestra posición tenga importancia primordial. Esto es por la gracia del Señor, solamente, como veremos, para que echemos las coronas a sus pies, como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, en el porvenir, yo parece que discierno en las Escrituras tres aspectos del reino. Uno es el reino mesiánico de lo que se llama milenio. Y otro es el reino eterno de los siglos. Pero no tan claramente expresada, pero muy importante, creo yo, en cuanto al destino de los creyentes, hay un reino en las esferas celestiales. Las esferas celestiales. Y creo que precisamente allí, pues, quizá veamos nuestra parte en este gran reino futuro. Ahora, el reino milenial no va a ocuparme más que minutos, apenas más que segundos. Por profecías en el Antiguo Testamento reiteradas centenares de veces, sin exageración, y como tema principal las profecías, se dice que Israel por fin será redimido, el mal testimonio de Israel se va a corregir, y Dios se va a manifestar, la gloria del Señor, de Dios ha de ser revelado, y toda carne verá, Isaías capítulo 40, ¿verdad? Y que después de la manifestación del anticristo y el fin del día del hombre, cuando habrán hecho todo lo que puedan, bajo inspiración del diablo, pues la bestia, el anticristo, será echado en el lago de fuego y Satanás será sujeto durante 1000 años. Yo no veo por qué no hemos de tomar en lo posible el fin del Apocalipsis en sentido literal. Yo creo que Dios ha de triunfar todavía sobre este globo que le ha rechazado. Todavía este mundo no ha visto lo que es un reinado de justicia y de paz. Y una y otra vez se dice que se ha de ver. Pero esto tiene mucha relación con Israel. Porque las promesas que Dios ha dado a Israel tienen que cumplirse. Que Dios con juramento prometió a su pueblo que habían de estar en su tierra de Palestina. Yo no creo que podamos espiritualizar tanta promesa dirigida directamente a Israel en el Antiguo Testamento para decir, ya pasó esto y todo esto ya se entiende en sentido espiritual en la iglesia. Muchos buenos creyentes lo dicen, ¿verdad? Pero no creo que es posible
Nosotros tenemos que ser fiel con las palabras del Señor. No podemos decir que el profeta creía que sería así, pero ya nosotros, por otras consideraciones, creemos que se equivocó. Un modernista puede decirlo, pero un fiel evangélico no puede decirlo. Esas cosas tienen que cumplirse. Así que aquí en el mundo, después de la segunda venida de Cristo en gloria, se ha de establecer un trono. Y habrá de haber un reino en la tierra que dure, podría ser cifra simbólica, no sé, podría ser exacto y literal. Para mí es lo más natural. Parece que la historia del mundo va por miles de años, ¿no? Uno empatiza esto nunca mucho, pero que es muy natural que sea un periodo de 1000 años cuando la gloria del Señor se manifieste en este mundo. Pues yo no creo que nosotros, como creyentes y miembros de la Iglesia, tengamos mucho que ver directamente con este reino, porque las promesas se dan a Israel. Y veremos en un momento, un poco entre paréntesis, que los mártires durante la gran tribulación también tienen promesas especiales sobre aquel periodo. Pero nosotros somos pueblo espiritual, ya somos trasladados a lugares celestiales, según la enseñanza de la epístola a los Efesios. Así es un poco difícil pensar que los millones y los millones y los millones de los creyentes que formamos la Iglesia en toda esta dispensación, de pronto nos pongamos sobre tronos, sobre Barcelona o Madrid o a un lugar determinado aquí en la tierra. Pero creo que la contestación se halla en el hecho de que no solamente hay reino mesiánico y reino de los siglos, sino también hay reinados y dominios y jerarquías en lugares celestiales. Pero antes de pasar esto, pensemos que después del fin del milenio, después de la última rebeldía de los hombres, pues Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Y será el día de Dios, ya no solamente el día del Señor, sino el día de Dios, cuando todas las cosas vuelven a su cauce. Él ha de transformar este universo y hacer nuevos cielos y nueva tierra. Y allí morará solamente la justicia. Y nosotros yo creo que normalmente tenemos ideas muy limitadas sobre lo que será la eternidad. Que las figuras del Apocalipsis, pasadas por nuestros himnos, que empatizan tanto el símbolo, ¿no? Las calles de oro, las mansiones y la palma y las coronas, y todo esto parece muy pequeñito. Y me acuerdo que cuando era muchacho pensaba, pues, mire, estar allí de pie en una calle de oro meneando una palma, pues no sé si voy a estar muy a gusto en el cielo, ¿no? No puede que me atrae mucho, ¿no? Pero claro, es confundir los símbolos con la realidad. Pero si pensamos que la descripción normal de este periodo es el siglo de los siglos o los siglos de los siglos, entonces ya la cosa cambia. De la eternidad de Dios puede ir produciéndose siglos. Algunos ya se han conocido en la historia. Una vez que hayamos pasado la nueva creación en manifestación, Dios tendrá su propósito para un periodo de lo que llamamos tiempo, para no tener otro tiempo, otra palabra, ¿no? Siempre habrá cierta manifestación de tiempo para nosotros porque seremos finitos y no seremos infinitos. Dios será Dios y nosotros seremos hombres salvados, redimidos y glorificados, ¿verdad? Así que aun cuando el tiempo tendrá un carácter diferente, será tiempo. Otro siglo que Dios sacará de la infinitud de su ser, con otros planes.
y otro siglo que sacará Dios de su ser con otros planes, porque no faltará nunca ideas, ¿verdad? Que Dios no quedará corto de planes ni de ideas jamás. Y allí habrá una perspectiva tremenda. Habrá grandísimas obras que hacer, una participación para todos redimidos y una inmensa variedad. Aún en la eternidad se habla de naciones y los reyes de las naciones que traen su gloria a la ciudad que representa este núcleo de Cristo y su iglesia. Así que esto es un reino maravilloso. Y ya habrá lugar para que reinemos, ¿no? Habrá muchos sitios, mucho espacio, no habrá limitaciones. Y gracias a Dios que podremos servir sin cansancio. Estaremos en el cuerpo de resurrección perfectísimamente adaptados a todo el servicio que Dios quiere que realicemos durante los siglos de los siglos. Y quienes han estado en unión con Cristo durante su rechazamiento, pues ellos tendrán su parte con Cristo en su gloria y en su reinado. Esto es maravilloso, que tengamos grandes ideas sobre la eternidad y los siglos de los siglos, y que no sea una cosa como nebulosa, porque muchos creyentes todavía, a pesar de que el cielo será tan hermoso, pero se agarran esta vida biológica con una fuerza, y no quieren soltarlo. Y aun cuando hay la seguridad de que van a pasar a la presencia del Señor, pues no hay que decírselo. Bueno, queridos hermanos, ¿nos hemos dado cuenta de lo que es ser príncipes herederos? ¿Nos hemos dado cuenta de lo que será reinar con Cristo? Yo creo que tenemos muy poca idea. Esta es la realidad. Lo que estamos pasando ahora es la pobre sombra, con tanta tragedia y tanta limitación. Si nosotros comprendemos bien lo que Dios va a hacer en el porvenir, que cambiará totalmente lo que nosotros hacemos aquí, que el Señor puede multiplicar riquezas para aquel día, el eterno peso de gloria, en la medida en que nosotros no miramos las cosas que se ven, que son temporales, sino que fijemos la mirada en las cosas que no se ven, que son eternas, y no será automático, sino proporcionado. El que recibió su mina y lo multiplicó a 10, recibió autoridad sobre 10 ciudades. Y el que 5, y el que ninguno, ¿verdad? Que es cuestión de proporción, que hay una relación íntima entre el testimonio del creyente en estos tiempos y lo que seremos en la eternidad. Ahora, si hay indicación de que hay lugares y jerarquías y dominios que no es ni la tierra ni el trono de Dios, que ocupados en parte por el diablo y ángeles desobedientes, como sabéis que nosotros luchamos precisamente contra estos dominios y autoridades, como tenéis en Efesios 6, por ejemplo, en Colosenses 2, etc., pues hay otros lugares también con arcángeles y tal que reinan y no han desobedecido jamás. Y yo creo que el futuro reinado del creyente tiene que ver no con la tierra durante el milenio, sino con estos lugares celestiales, que el diablo, por fin, como leemos en Apocalipsis capítulo 12, será echado fuera. Todavía tiene cierto dominio allí. Es el principio de la potestad del aire. Por este aire que no hemos de entender esta atmósfera, sino lo que es supraterrenal. El diablo tiene sus dominios allí, pero será echado fuera, pues allí quedarán muchísimos tronos y dominios.
Y sabemos que el diablo influye detrás de los dominios de este mundo desde este lugar supraterrenal. Pero él será echado afuera. ¿Quién va a ocupar esto? Para influir durante un milenio, ¿verdad? En este sentido espiritual. Pues yo creo que los tronos de nosotros los creyentes tendrán relación con estas grandes y amplias esferas celestiales, a las cuales espiritualmente ya somos introducidos, porque Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo y nos ha resucitado con Cristo, nos ha elevado con Cristo a ocupar esferas celestiales. Ya lo ocupamos espiritualmente. Yo creo que nuestro reinado tendrá que ver con esto, y pasando a los siglos de los siglos no hay de verdad indicación. Pero será interesante ver los versículos que hablan de este reinado futuro de los creyentes. Y no es estudio fácil, y yo no tengo soluciones frases hechas para decir todo esto. Solamente percibimos, vislumbramos algo lo que Dios va a hacer. Primeramente, en relación con los mismos apóstoles, que hay esta promesa de un reinado futuro. Hay dos citas, pero miraremos a Mateo, capítulo 19, 28. En otro contexto se dice algo muy parecido en Lucas 22, 30. Pero primeramente mirad a este texto, 19, 28. Y para ver el contexto, que leeremos desde el versículo 27. Entonces Pedro le respondió al Señor: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les contestó: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se haya sentado en el trono de su gloria, vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis también en 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. Mas muchos primeros serán postreros, y muchos postreros serán primeros. Pues quizá nos asombra que el Señor diera tan buena contestación a la pregunta de Pedro, ¿no? Porque nos parece una frescura de parte de Pedro. Pues ya sabemos quién es Pedro, ¿no? Y no es para desprestigiarle, porque era el hombre escogido para el Señor para ser portavoz de los apóstoles. Y si el Señor le honró así, nosotros también tenemos que honrarle, ¿verdad? Pero es un hombre que decía lo que los demás pensaban. Y esta franqueza es un rasgo bueno, ¿no? Y se había hablado del hombre rico, y los ricos con dificultad entrarán en el reino. No pecaba de ninguna malicia, ninguna especie, ningún interés propio. Quería saber. El Señor le dijo una cosa maravillosa: de cierto os digo que en la regeneración, cuando las cosas vuelven a nacer, cuando vuelven a sus cauces, y parece ser que este término indica el principio del día del Señor, cuando Él establezca su reino, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se haya sentado en el trono de su gloria, vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis también en 12 tronos
y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. No es versículo fácil, ¿verdad? Porque luego vemos a los apóstoles, en aquel momento parecía fácil, porque la misión se reducía a Israel, y parecía muy propio que estos hebreos que habían seguido al Señor participasen en el reinado de Israel en la tierra y ellos fuesen como reyes sobre las tribus de Israel, porque ellos habían estado con el rey en su aflicción y en su rechazamiento. Pero la cosa se complica cuando se piensa que los apóstoles también son piedras fundamentales de la iglesia. Es otra dispensación y otra esfera, ¿verdad? Así que yo no tengo ninguna contestación fácil que daros, de cómo estos hombres pueden figurar a la frente de tribus de Israel y todavía estar en su lugar como apóstoles del Cordero en la iglesia, ¿verdad? Que es un misterio, pero no habrá compartimientos estancos en aquellos tiempos. El Señor sabrá honrar a aquellos que le siguieron frente a Israel y en el momento cuando Israel estará en su posición y ellos tendrán el lugar preeminente. Pero es el primer indicio que tenemos de que Dios propone que quienes le han seguido en su rechazamiento han de participar con Él en su gloria y su reinado. Así, por lo menos en cuanto a los 12 discípulos, pues allí estará, que habéis sido despreciados durante mi rechazamiento, y ahora yo voy a poneros por reyes sobre las tribus de Israel. Por lo menos al principio queda de si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pues los apóstoles tienen carácter dual. Por una parte se relaciona con Israel porque es momento de transición, por otra parte se relaciona con la iglesia. Pero si pasamos el Apocalipsis y las cartas a las iglesias, pues ya estamos plenamente en la época de la iglesia, ¿verdad? Y la indicación más clara que tenemos allí, porque muchos de esos textos que parece que subrayan realeza en cuanto a los creyentes de aquí, pues ya nuestro querido hermano Don Eric los citó ayer, hizo bien, porque no se trata del creyente como rey, sino un sacerdocio real, ¿verdad? Un reino de sacerdotes. En las buenas traducciones, pues siempre es esto, nunca se dice que nosotros somos ahora reyes, sino que ejercemos nuestro sacerdocio en relación con el rey y el reino. Y por eso somos un reino de sacerdotes. De la manera en que Israel idealmente tenía que haber sido un reino de sacerdotes, en la antigua dispensación, cada uno delante del Señor, ya vimos que fallaron y fue necesario que escoger una tribu, una familia. Así nosotros, espiritualmente, somos un reino de sacerdotes. Pero eso no es para decir que ahora mismo somos reyes. Muchas veces, bueno, somos todos súbditos y muchas veces somos muy mal súbditos, ¿verdad? Lo que nos hace falta ahora es doblegar la rodilla delante de nuestro rey y darle nuestro corazón. Pero en el futuro ya vemos que según el principio, que si opuesto que sufrimos con Él, reinaremos con Él. Yo creo que la porción en Timoteo, que quizá vamos a ver, no insinúa duda. Muchas veces esas cosas de sí en hebreos y otras partes, pues algunos dicen, ya ves, que si somos fieles pasará esto y esto, y si no somos fieles lo perderemos. Y hasta algunos piensan que perderemos nuestra vida.
Pero no es eso. Es la forma griega, es más bien, puesto que sufrimos, así reinaremos. Habrá una proporción entre lo que pasa en esta vida y lo que pasa en la vida venidera. Pues precisamente al final de la carta a Laodicea, la carta de los últimos tiempos, la carta escrita a la iglesia que en efecto negaba el señorío del Señor, la carta que describe la profesión cristiana en nuestros tiempos, quizá. Nosotros, en un sentido, estamos en tiempos de Filadelfia, pues es la iglesia pequeñita pero fiel, que tiene delante de sí una puerta de oportunidad. Y para mí son los fieles cristianos, fieles a las escrituras de nuestros días. Pero nos hallamos en medio de una gran esfera de personas que profesan ser cristianos y, bueno, doctrinalmente la cosa va muy mal y en la práctica, pues peor, ¿verdad? Y esto es la iglesia de Laodicea, casi aborrecida delante del Señor. Pero el Señor se pone delante de la puerta del corazón de todos, diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abrir la puerta, entré a él y tendré con él y él conmigo. Al que venciere. Yo no creo que esto indique ninguna clase especial de creyentes, sino solamente los humildes que abren la puerta, admiten al Señor en su corazón para controlar los asuntos suyos, de puerta para adentro. Y entonces, como ellos han admitido al Señor como Señor de sus vidas, en un periodo de degeneración, de decadencia espiritual, entonces ya la promesa corresponde al testimonio, como en todas esas cartas, si hubiera tiempo para verlo. Así que dice el Señor en la promesa, en el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Pues la segunda parte habla del Señor. Y en esta dispensación creo que es cuando el Señor está sentado con su Padre en su trono. Porque Él venció, Él fue el campeón, el Hijo del Hombre, que bregó con esta gran dificultad, luchó contra Satanás frente a todas las fuerzas del mal y a través de la muerte venció el pecado y la muerte. Y en la resurrección le vemos vencedor. Y entonces asciende y se siente a la diestra de Dios. El trono es de Dios. La diestra, el sitio de poder ejecutivo, se halla el Hijo del Hombre. Así que en esa dispensación, el Hijo del Hombre, el vencedor, está compartiendo el trono de su Padre. Y dice, de la manera en que mi Padre, que compartió su trono conmigo después de mi victoria, después de la victoria de cada creyente, yo comparto mi trono con él. Lo dice claramente, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Pero notad, queridos hermanos, que es mi trono, es mi trono. No va a ser nuestro trono, ¿verdad? Eso sería un disparate. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero por su infinita gracia permite que nosotros tengamos una participación en su trono. Y como ya he dicho, creo que eso se extiende mucho más allá de los límites de un milenio. El milenio será glorioso, pero es limitado. 1000 años, y en la tierra, y que termina con una rebeldía, y termina con el cambio de todo el universo. Así que eso no es el fin.
muchas veces en las profecías, descripciones del reino milenial, parece que nos dan alguna luz sobre el estado eterno, pero en sí es limitado. Así que yo creo que esta promesa tiene referencia al siglo de los siglos y también a esta esfera celestial quizá durante el milenio. Es una sugerencia mía, yo no voy a dogmatizar sobre esas cosas, porque queridos hermanos, en el estudio bíblico es muy importante que tengamos la gracia y la humildad para decir muchas veces, pues, querido hermano, no lo sé. Hay ciertas cosas que Dios ha revelado con toda claridad. Pues cuando Dios nos ha revelado las cosas con claridad, podemos decir, es así. Porque mirando bien este pasaje, aquel pasaje, aplicando bien las reglas de la hermenéutica, vemos que esto es así. Ahora, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, y las cosas reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y si llegamos al final de lo que se ha revelado, pues a parar. Es decir, pues de allí para allá, pues no hay luz clara, revelada. Entonces es cosa secreta que pertenece a nuestro Dios. Así que no tenemos que dogmatizar cuando no hay clara luz revelada. Os aconsejo especialmente sobre el misterio, la persona del Señor, que nosotros examinando cuidadosamente los evangelios podemos saber muchísimo acerca de la persona del Señor. Pues que lo recibamos, agradecidos al Señor, y que nos gocemos en el Señor. Pero si es cuestión de saber dónde estaba la divinidad del Señor en su niñez o cuando era embrión y esas cosas, cuidado. Ahí no se ha revelado nada. Sabemos que todo aquello estaba en reserva. Sabemos que el hecho de la deidad es un hecho, que nada se perdió, que Dios nunca deja de ser Dios. Pero cómo se manifestara durante aquel tiempo, no lo sabemos. Y tenemos que tener la humildad suficiente para decir que no lo sé. Y eso es una parte muy importante del estudio bíblico, de saber bien lo que se ha revelado y de dejar en las manos de Dios lo que no se ha revelado. Y estamos aquí con un tema que vemos algunos rayos de luz y nos gozamos en esos rayos de luz, pero hay otras esferas de tinieblas donde no vemos nada. Pues entonces que estemos contentos con lo que Dios ha revelado y que dejemos lo demás. Yo creo que otra luz sobre el reinado futuro de los creyentes se encuentra en la porción que hemos leído sobre los ancianos que rodean el trono. Ahora tampoco quisiera yo dogmatizar sobre quiénes sean estos 24 ancianos que rodean el trono. Sabemos que están en tronos, así que hay una participación en el reino, porque el trono indica esto. Pero me parece muy natural, sin dogmatizar, que representen la Iglesia, por el hecho de que el pueblo de Dios en la tierra tiene sus 12 tribus, ¿verdad? Que es la organización perfecta de las cosas de Dios en la tierra. Allí vemos 24. 2 por 12, pues también indica un pueblo de Dios, y es 2 veces lo otro, multiplicado por 2. Pues me parece muy razonable que esto indique el pueblo espiritual de Dios, pero no paso más allá de una sugerencia, y si alguien más dice que es otra cosa, pues no vamos a pelear, porque no puedo pasar de allí. Pero como la cuestión es del reinado de los santos, tenemos versículos interesantes en Apocalipsis 4, versículo 4, versículo 10, y pasando al capítulo 5 del versículo 8 en adelante.
Vamos a verlo. La escena es el cielo, según la visión de Juan, en el momento en que va a empezar el día de Jehová, cuando el Cordero va a romper los sellos. Y dice aquí en versículo 4, y alrededor de este trono había 24 tronos. Esto es dominio, reinar, ¿verdad? Y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Así que tanto el trono como la corona indica realeza, ¿verdad? Pero subordinada, porque lo importante es el trono en medio. Y alrededor hay 24 tronos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo que hacen con esos tronos en el capítulo 10. Pues los 24 ancianos caerán delante del que está sentado en el trono, es lo importante, y adorarán al que vive por los siglos, y mire, cosa tan importante, y echarán sus coronas ante el trono, diciendo, digno eres, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tuvieron el ser y fueron creados. Así que quitan la corona, es lenguaje simbólico, ¿no? Pero la lección es clarísima, que lo echan delante de aquel que está sentado. Así que dicen que lo importante no es que yo tenga diadema, ¿no? Esto es por tu gracia. Pero yo confieso delante de todos los seres del mundo que todo el poderío es tuyo. Así que echo mi diadema delante del trono. Y vemos más de quiénes podrían ser estos que reinan en 5 y 8, cuando ya el Cordero se ha adelantado y ha tomado el rollo de los destinos de los pueblos, los últimos juicios de Dios. En 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, teniendo cada uno una arpa y una copa de oro, de incienso. No solamente una corona, ¿verdad? Sino arpa, que es para cantar las alabanzas del Señor, y una copa de oro llena de incienso, el cual significa las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, y esto es donde se ve, pues por lo menos son gente redimida, ¿verdad? Digno eres de tomar el libro. Antes cantaron las glorias de Dios como creador, pero ya pasamos al terreno de la redención. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios, la versión hispanoamericana, hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Así que no es Israel, ¿verdad? Porque los redimidos son de todas partes, son redimidos, e hiciste de ellos un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Pero aun cuando dice que reinarán sobre la tierra, como dije antes, no quiere decir necesariamente que sean reyes sobre una porción territorial de este globo terráqueo, ¿verdad? Que sobre la tierra podría muy bien indicar estas esferas celestiales donde está la iglesia con su Señor. Y en la tierra habrá naciones con sus gobernantes, y habrá Israel, habrá esos 12 apóstoles del Cordero, pero el hecho fundamental es que los redimidos tendrán autoridad juntamente con el Cordero, pero admitirán en todo momento que toda la honra y toda la gloria es de Él. Eso nos basta, ¿verdad?, para ver este tema tan intrigante de lo que seremos en aquel tiempo.
Y el cántico indica que son los redimidos de todas partes del mundo, así distinguidos del pueblo de Israel. Pues solamente para distinguir que quisiera hacer referencia a Apocalipsis 24 para que no hagamos una confusión. Allí, pues, es este momento cuando se inaugura el reino, cuando Satanás está atado por 1000 años y arrojado al abismo. Y entonces dice en versículo 4, y vi tronos, y unos se sentaron en ellos, y les fue dada facultad de juzgar. Reinar y juzgar, pues son facultades muy relacionadas, ¿no? Es cuestión de autoridad y de justicia. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca de ella en sus frentes o en sus manos, y volvieron a vivir. Hay una etapa de la resurrección, y reinaron con Cristo 1000 años. Y los demás muertos no volverán a vivir hasta que se acabaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, quizá no la totalidad, la primera resurrección, pero una parte de ella. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene potestad la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él los 1000 años. Esto es un reinado limitado, 1000 años sobre la tierra. Y se dice claramente que son los mártires que dieron sus vidas durante la persecución de la bestia, el anticristo. Así que no hay que confundir esto con el hecho de que si sufrimos con él, reinaremos con él. Porque se trata del periodo de la gran tribulación, de muchos que dan su vida, y según el gran principio de quienes participan en los sufrimientos, han de participar en la gloria, pues Dios hace que ellos serán los reyes durante aquel tiempo de 1000 años. Pero no creo que toque a nosotros directamente, sino que nuestro reinado será más elevado. Y juntamente, bueno, dejando esto como paréntesis, porque se trata de los mártires de la gran tribulación, que podemos ver un versículo interesante en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 1. Cuando el apóstol amonesta contra el litigio entre hermanos, dice: ¿se atreve alguno de vosotros, teniendo algo contra su prójimo, a litigar ante los injustos, no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de entender las cosas de menor importancia. ¿No sabemos que juzgaremos a ángeles? Para no hablar de cosas de esta vida. Sí, por tanto, si tenéis juicios sobre cosas de esta vida, a los que no son de estima en la iglesia, estos ponéis por jueces, pues el apóstol dice: no sabéis que habéis de reinar sobre el mundo y juzgar ángeles. Pues parece que él había dado enseñanzas a los corintios sobre esto. Yo hubiese querido estar allí para escucharlos, ¿no? Quizás servimos un poco más del cómo y el dónde y este reinado nuestro, ¿no? Y estos juicios en las manos de los santos. Pero no sabemos que es una cosa que queda en la penumbra y solamente sabemos el hecho, pero lo daba como una cosa tan segura. ¿No sabéis que hemos de juzgar ángeles?
¿verdad? Y esto es una parte de nuestro reinado. Ahora ya, con estas consideraciones sobre el futuro, pues pasemos a la cosa presente. Y, queridos hermanos, lo que quisiera yo presentar en relación con el tema general de esta conferencia y a la luz de las consideraciones que habéis tenido sobre reyes, que nosotros pensemos esto. ¿Qué quiere decir todo esto para mi vida práctica? Nosotros se ve que somos, desde un punto de vista, príncipes herederos, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y notad, solamente así, solamente porque Él por su gracia nos da parte con Él. Pero al mismo tiempo, si somos príncipes herederos, pues hay unas responsabilidades, hay unas consecuencias, hay una relación entre lo presente y lo futuro. Puesto que sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Y dice el apóstol, yo juzgo que las cosas que ahora sufrimos aquí, en Romanos 8, no son dignos de compararse con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Pero todo no es automático, de tal forma que digamos, qué bien, yo voy a reinar, yo voy a ser rey, qué bien, ¿verdad? Que yo tengo eso asegurado, que no solamente tengo la vida eterna, sino que voy a tener un reino. Que Sancho Panza tanto quería tener su ínsula, ¿verdad? Para reinar, porque todos tenemos la gana de tener nuestro pequeño territorio para ser alguien. Pero es muy distinto. Nosotros no somos Sancho Panzas deseando tener una ínsula, ¿verdad? Sino somos creyentes, amando a nuestro Señor, viviendo lo que ha hecho por nosotros. Y se puede pensar en lo que tanto aparece en las revistas de la educación de los hijos, los reyes de Inglaterra. Y parece que, no sé hasta dónde será cierto, pero que el duque de Edimburgo quiere que sus hijos pasen por colegios normales y que aprendan lo que es la vida, ¿no? Como preparación para ser buenos príncipes y reyes quizá en un día futuro. Mientras quizá la reina pues pensaba que hay que ser especial como ella se crió en sus días. Pero de todas formas, lo que se saca es que han de ser reyes quizá. Pues ¿qué hemos de hacer con ellos? Para prepararlos para ser reyes en su día. Que hace falta una disciplina, hace falta una preparación. Un príncipe no es cualquier persona. Que hay una relación íntima entre el reino futuro y la manera en que nosotros nos hemos de portar aquí en este mundo. Así que sí es cierto que el Señor en su gracia quiere que nosotros compartamos con Él su trono, como Él se sentó en el trono de su Padre. Nosotros tenemos que pensar cuidadosamente en todo lo que esto significa mientras estemos aquí. No se menciona reyes, pero yo creo que el principio es exactamente igual de lo que tenemos en Colosenses capítulo 3, que podéis mirar esto si queréis. Es una porción muy importante. Dice, en cuanto a nuestra posición presente, 3, versículo 1, si pues resucitasteis con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ya moristeis con Cristo, claro, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora notad, cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Yo creo que no hemos apartado mucho del tema, ¿verdad? Es la participación en la gloria del Señor cuando Él se ha manifestado. Pero después de hacer constar este hecho, que cuando Él se ha manifestado en gloria, nosotros también seremos manifestados con Él, ¿qué hace el apóstol? Dice, haced pues morir vuestros miembros o tendencias que están sobre la tierra, fornicación, impureza, pasión, malos deseos y codicia, la cual es idolatría. Por motivo de estas cosas viene la ira de Dios, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Hay ciertas cosas que son incompatibles totalmente con la vida de un resucitado que ha de ser manifestado en la gloria del Señor. Y son cosas como fornicación, impureza, pasión, malos deseos, etc. Pero el apóstol no para. Dice, esto todo el mundo entiende, que nosotros no podemos llevar vidas viciosas como los del mundo. Pero admitimos otras cosas que también son incompatibles con nuestra posición actual y nuestras esperanzas futuras. Así que añade una cosa que tiene mucho que ver con nosotros. Mas ahora, desechad también, vosotros todas esas cosas, ira, furor, malicia, lenguaje injurioso, palabras torpes de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas. Así estas cosas son cosas que se admiten, diciendo, pues ya ve que somos hombres y tenemos la carne y que tal. Pero dije, no, habiendo dejado esas cosas absolutamente incompatibles, ¿por qué vais, siendo príncipes herederos, por qué vais a andar por este mundo vestidos de los terribles y sucios andrajos, de ira y malicia, lenguaje injurioso y todas esas cosas que faltan contra la ley fundamental del reino que es amor? Dice, habiéndoos despojado de esto, vestíos del nuevo que se va renovando hasta el pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó, donde no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de tierna compasión, de benignidad, de humildad, mansedumbre, longanimidad, soportándoos unos a los otros. Que indica que hay cosas que nos hace soportar, ¿no? Que nos afectan malamente, pero hay que soportarlos, perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro, de la manera que el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo o el cinturón de la perfección. Lo demás es la ropa. Y entonces, para ceñirlo todo, el amor. El amor bíblico, ya lo sabéis, es la negación del egoísmo y la manifestación del Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Así que, si bien el reinado es futuro, que las consecuencias son inmediatas, si hemos de ser manifestados con nuestro Señor en gloria, conviene que los príncipes herederos andemos bien vestidos para la honra y la gloria de nuestro Rey, y que no andemos con los sucios andrajos de la carne. El Señor